Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Les pido que me acompañen con una oración para poder empezar el estudio de esta mañana. Amado Señor, te queremos dar gracias por este día. Gracias porque podemos una vez más reunirnos para estudiar tu palabra, Señor, para hablar de ti, para escudriñar tus escrituras, Padre Santo. Te agradezco, te bendigo, Señor, te bendigo por la posibilidad de estar aquí, Señor. Yo te pido que pongas en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, de cada vez de más personas, Señor, este amor por tu palabra, Señor, este amor por aprender más de ti, este amor por estudiar lo que tú tienes que decirnos, lo que tú quieres contarnos, las cosas que quieres hablar a cada uno de nosotros, bendito Señor. Te pido que en esta mañana tú hables a cada uno de nuestros corazones y te pido que tú bendigas cada una de las actividades que haremos aquí en esta mañana. Te pido que traigas con bien a mis hermanos que están aún en camino y que seas tú el que toca nuestros corazones y el que habla nuestros corazones, Padre Santo. Permite que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para poder comprender lo que tienes para cada uno de nosotros. Te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta mañana estamos en el estudio número 5, que vamos a iniciar la unidad número 2. Yo les animo a las personas que todavía no tienen el folleto que lo adquieran para que podamos estudiar juntos y que sepamos las cosas que estamos estudiando todos en familia, porque hay cosas que el Señor está diciéndonos a cada uno de nosotros personalmente y hay otras que nos está diciendo como congregación, y yo les animo que podamos tener este estudio congregacional para que sepamos lo que el Señor nos está diciendo a todos como familia también. Ya, entonces, empecemos con el estudio de esta semana, que es el tema que hemos venido estudiando el último par de semanas, que es la tumba vacía, ¿no? Que nos habla de la resurrección de nuestro Señor y es completamente adecuado para este tiempo de Pascua que estamos viviendo. Les pido que empecemos con lo que teníamos en el Antiguo Testamento para tener una idea de la sensación esta que acompaña el estado de crisis y el estado que rodea la muerte, que rodea alguien que está realmente enfrentando la muerte o enfrentando una situación que parece que le va a llevar a la muerte. El día martes teníamos Job 14, 1 al 15, y les voy a leer en la versión NBI. Nos dice: pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. Es como las flores que brotan y se marchitan. Es como efímera sombra que se esfuma. Y en alguien así has puesto los ojos, con alguien como yo entras en juicio. ¿Quién de la inmundicia puede sacar pureza? No hay nadie que pueda hacerlo. Los días del hombre ya están determinados. Tú has decretado los meses de su vida, le has puesto límites que no puede rebasar. Aparta de él la mirada, déjalo en paz hasta que haya gozado de su día de asalariado. Si a un árbol se le derriba, queda al menos la esperanza de que retoñe y de que no se marchiten sus renuevos. Tal vez sus raíces envejezcan en la tierra y su tronco muera en su terreno, pero al sentir el agua florecerá, echará ramas como árbol recién plantado. El hombre, en cambio, muere y pierde su fuerza, exhala el último suspiro y deja de existir. Así como del mar desaparece el agua y los ríos se agotan y se secan, así los mortales cuando se acuestan no se vuelven a levantar. Mientras existe el cielo no se levantarán los mortales, ni se despertarán de su sueño. Si al menos me ocultaras en el sepulcro y me escondieras hasta que pase tu enojo, si al menos me pusieras un plazo y luego me recordaras, si el hombre muere ya no vuelve a la vida. Cada día de mi servicio obligatorio esperaré a que llegue mi relevo. Tú me llamarás y yo te responderé. Desearás ver la obra de tus manos. A ver, este capítulo parece como una situación confusa, palabras confusas realmente de Job, pero no, si nos vamos a los capítulos anteriores, que es lo que yo siempre les animo a que hagamos, nos queda claro por qué Job está hablando así. Y solo si tomamos en cuenta más o menos desde el capítulo 12 y el capítulo 13, vemos de qué es lo que estaba hablando Job. Job estaba hablando de que realmente todas las criaturas están conscientes de que fue Dios quien las hizo. Fue Dios quien determinó que existan, ¿ya? Y Él estaba entre esas criaturas. Realmente me gusta esto porque nos habla de algo que
¿cómo puedo decir? Que debería estar claro en nuestra existencia y que realmente tenemos que hacer un esfuerzo de orgullo y de, no sé qué, bastante imaginación para llegar a la conclusión de que Dios no fue quien nos creó. ¿Ya? Pero intrínsecamente nosotros y el resto de criaturas y el resto de la creación sabemos que el que nos creó es Dios. Sabemos que nuestro diseño viene de algo superior al caos o a la, ¿qué se puede decir? A la surgimiento espontáneo o superior a que, bueno, sucedió porque sucedió, ya, al azar. No, o sea, todos nosotros tenemos esta noción de que alguien superior fue quien nos puso aquí. Y hasta los, como nos dice en el capítulo 2, hasta los peces del mar saben esto. Así que realmente se necesita que nosotros queramos contradecir ese pensamiento intrínseco en nosotros para que se nos ocurra que surgimos de la nada, por nada y para nada, ¿no? Como vendría a ser creer en que todas las cosas que a veces, las teorías, no les digo los hechos científicos, las teorías, pero bueno, más acerca de ese tema en la Esformi, les invito a conectarse. Pero bueno, entonces hay un versículo del 12 que les quería decir, que es el 12:13, que dice: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Miren, si no tenemos al Señor no podemos tener ni un buen consejo ni nada de inteligencia, ¿no? Podemos tener un montón de palabrerías del mundo, pero así como consejo e inteligencia sabios, no. Y eso nos tiene que quedar claro. ¿Por qué? Porque Job estaba confrontando con sus amigos que vinieron a hacer esta típica cosa que sucede. Los que han pasado por una crisis grave en sus vidas saben esta situación, ¿ya? Que es más o menos del capítulo 13, que es cuando los comedidos vienen a explicarle a Job su sufrimiento, ¿no? Y es como, les digo el típico ejemplo, por ejemplo, personas que pasamos por una época de depresión, viene alguien y nos dice: tú estás deprimido de gana, yo creo que deberías poner de parte y vas a estar mejor. ¡Guau! ¡Qué increíble! Nunca se me hubiera ocurrido. Entonces, ya, solucionado, voy a poner de parte. O sea, ¿creen que uno que está así, hecho pedazos, no quisiera el alivio de estar un poco mejor? Pero siempre hay alguien que viene a explicarnos: a ver, tú estás así por esto y por lo otro, ¿ya? A ver, tú no sabes nada de mi situación, ¿no? A lo mejor sabes un poco de mi situación, pero si no has pasado por este sufrimiento, como lo que estaba pasando Job, primero te deseo que nunca pases y espero que nunca entiendas. Pero, por favor, no vengan a hacer lo que los amigos de Job le estaban haciendo, como minimizar su sufrimiento, decirle que realmente, verás, Job, lo que pasa es que tú estás así porque has hecho esto, lo otro, lo de acá, lo de más allá. Y Job está diciendo: a ver, ninguna de esas cosas es cierto, ¿no? El Señor sabe cómo es mi vida, el Señor sabe que no es por voluntad mía ni por pecados en los que he andado que estoy como estoy, ¿ya? Pero finalmente la vida mía está en manos de Él. Y que aquí en el 14 hay una cosa que yo diría que hasta hace, capaz, ¿en qué año estamos? 15 años atrás hubiéramos dicho es redundante, ¿no? Pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. Y han dicho: Job, colabora, ¿no? ¿De dónde más va a nacer el hombre? ¿De dónde más, no? O sea, por favor, ahora con la ideología de género aparentemente hay que explicar esto, ¿no? El hombre, no solo el hombre, sino el ser humano, que viene a significar esa palabra, nace de las mujeres. De las mujeres. Solo de mujeres, ¿no? No importa que digan la cédula. Las personas nacen de las mujeres. O sea, ¿por qué les digo esto? Porque estamos hablando de la identidad. Y si no tenemos algo así de básico, claro, entonces, ¿cómo nos ponemos a hablar de cosas difíciles como la soberanía de Dios? ¿No? Ya. Pero bueno, entonces, él ya sabía que nuestros días, y todos nosotros, más aún cuando estamos en crisis, entendemos que nuestros días son pocos. Pero cuando estamos en plena crisis, esos pocos días parecen tan largos. Sabemos al final del libro de Job que nos dice que él vivió 140 años más y bien, ¿no? Pero este periodo, que no sabemos exactamente cuánto duró, pero no es que fueron décadas, fue un tiempo,
de eso se trata la mayoría del libro, porque cuando estamos en crisis realmente entendemos esto de que el tiempo es relativo, realmente parece que los días no pasan o no se acaban o que ya no tenemos fuerzas para seguir enfrentando los días. Y en esta situación, Job nos dice cosas muy claras que vienen al caso el día de hoy por el tema de la muerte. ¿Ya? En su crisis, él lo que quería es ya, Señor, si es posible, hasta aquí lleguemos, ¿no? Si tan solo tendrías la misericordia de llevarme a la tumba y hasta ahí llegamos, o sea, de lo que de mí depende te agradecería básicamente, ¿no? Si es que ustedes no han sentido algo así nunca en su vida, yo le doy gracias a Dios que nunca hayan sentido. Pero si han sentido eso, saben que finalmente eso es lo que podemos querer. Pero el Señor es el que va a tener la última palabra como tuvo en la vida de Job. Y decir, ¿sabes qué, Job? Te espera otro tiempo que no va a ser crítico como este, sino que va a ser de bendición, ¿ya? Entonces, para todos los que estén pasando por una crisis de este rato y que estén pensando algo así como, lo mejor sería que me muera, ese no es el final. Va a haber un tiempo de alivio de esta situación. Aunque este tiempo parece que no se acaba y no se acaba y no se acaba y ya no tengo fuerzas para enfrentar, va a haber un alivio de esta situación, ¿no? Pero bueno, por otro lado, tenemos cosas que Job dijo acerca de la muerte, que es lo que viene al caso en esto. Y él nos habla de lo definitiva que es la muerte, ¿ya? De lo absolutamente definitiva que es la muerte de un ser humano, ¿ya? Nos dice, a ver, si un árbol se muere, se cae, ustedes lo han visto, si por último se queda el tronco en el piso y aunque sea un musgo crece de ese tronco, ¿ya? Pero en los seres humanos, cuando ya nos morimos, hasta ahí llegamos, fin, se acabó, dejamos de existir. ¿Y por qué es esto importantísimo para el estudio de hoy? Porque estamos hablando de la resurrección del Señor Jesucristo, ¿ya? Es la naturaleza y es la verdad de Dios que todo ser humano, cuando nos morimos, hasta ahí llegamos y dejamos de existir. No hay más. No venimos del más allá a visitar a los del más acá, nada. No participamos en decisiones familiares, no tenemos nada que ver, no estamos cuidando a los otros desde arriba o desde alrededor o donde quieran que crean que están. No, dejamos de existir. Y eso es lo que nos está diciendo Job. Te duermes y se acabó. ¿Hasta cuándo? Nos dice aquí, todo el tiempo que dure esta vida, ¿no? Hasta que, mientras existe este tiempo, mientras esté este cielo y esta tierra, como nos dijo el Señor Jesús, sigues dormido, ahí estás, hasta ahí llegaste, y eso es todo, ¿ya? Entonces, eso es indispensable que entendamos, que la muerte no es algo como, a veces permanente, a veces reversible, a veces definitivo, a veces no tan definitivo. No, si te mueres, te moriste, ¿ya? Y eso es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús se murió, Él se murió. No es que medio se murió, no es que estaba en coma, no es que estaba gravemente herido, como pueden opinar algunas personas, y por eso es que se demoró 3 días en despertarse de su golpiza. No, cuando se murió, se murió. Y la naturaleza de los seres humanos, lo que Dios dispuso es que la muerte sea definitiva. Por eso, para que Él haya resucitado de los muertos, es porque Él derrotó a la muerte, derrotó lo que es normal y habitual para el resto de todos nosotros. Él hizo algo absolutamente divino y algo absolutamente sobrenatural. Que nos quede claro eso, no es poca cosa que el Señor Jesús haya resucitado, ¿ya? Entonces eso, si vemos esta situación de Job, él nos habla de la finalidad de la muerte, de que nuestros días son súper breves, muy breves, y que el Señor ya tiene contados nuestros días. Usted no puede aumentar los días de su vida como a usted le parezca, así como en otros lugares vemos que no podemos aumentar ni un codo a nuestra altura, aunque se nos ocurriría, ni podemos nada. O sea, nuestra vida el Señor la ha determinado en un sentido en que Él sabrá cuándo es nuestro momento. ¿Y qué es lo importante para nosotros? Saber, 1, que es breve; 2, que cuando nos morimos; y 3, que el breve tiempo que tenemos aquí tiene que servir para algo útil. Y ese en nosotros, en los cristianos, ese algo útil, ese corto plazo que el Señor nos ha puesto, como dice Job aquí, mi corto plazo que estoy aquí hasta que llegue mi relevo,
debería ser para algo útil, como servir al Señor. Nada va a haber más útil que eso. Ya. Entonces, teniendo en claro este contexto de la muerte y de la situación en la que estaba pasando Job, y que así es como se sienten las personas de la muerte, piensen ahora en el Señor Jesús. ¿Apareció acaso algún comedido en la vida del Señor Jesús que diga, no, pues, o sea, no es para tanto, mejor no te mueras, ¿ya? Sí, sí sucedió. El rato que él estaba enfrentando a la muerte, orando en el Monte de los Olivos, ¿sintió esta soledad como la que sentía Job? Sí, él sintió emociones completamente humanas, comparables con las de Job, comparables con las que muchos hemos sentido en esos momentos de absoluta crisis y desesperanza y desesperación. ¿Ya? Sí, entonces vamos a ver ahora Lucas. El domingo teníamos la lectura de Lucas 19, 28 al 40. Ya, les voy a leer primero. Y dice: dicho esto, Jesús siguió adelante subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán atado a un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráigalo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños les preguntaron: ¿por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Ya. Entonces, miren, como en todos los evangelios, yo les invito a que, a diferencia de lo que hace el mundo, decir, a ver, vamos a ver en qué se contradicen estas historias. No. Vamos a hacer como hacen en la actualidad, un estudio de un detective y decir, vamos a ver cómo se complementan esos relatos. El que vio desde acá, el que vio desde acá, el que vio desde acá y el que vio desde acá, cómo se completan, y así tenemos una imagen más plena de la situación que estaba sucediendo. ¿Ya? Miren, si es que usted digamos que sería un detective, ¿ya? Viene el testigo número 1 y le dice un relato. Viene el testigo número 2 y le dice palabra por palabra, con las mismas pausas, con los mismos detalles, el relato. Luego viene el testigo número 3 y le dice palabra por palabra, el mismo relato, con la misma pausa, con el mismo detalle. Usted dice, estos se pusieron de acuerdo, me están mintiendo. Esa es la conclusión normal a la que llegamos en una historia. Pero sin embargo, cuando los evangelios nos dan diferentes detalles, decimos, ahí está, se contradice. No es así, se complementa, porque es verdad. Si se hubieran puesto de acuerdo para mentir, sucedería lo que sucede cuando la gente se pone de acuerdo para mentir. Todos dirían exactamente lo mismo, hasta el mismo detalle, con el mismo punto y coma, para que nadie sospeche. Y ahí se pone en evidencia que se pusieron de acuerdo y están mintiendo. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer con los evangelios es tomar toda la información, y así podemos tener diferentes ópticas de lo que estaba pasando. No de la contradicción, porque no hay una contradicción. Hay diferentes testigos que se fijaron en diferentes detalles, por su forma de ser, por sus profesiones, por el lugar donde estaban, por el momento, por qué, cómo era su relación con el Señor Jesús, más cercana, más lejana, todo. Entonces, por eso les digo esto, porque en Lucas tenemos esta diferente perspectiva de la entrada del Señor a Jerusalén que la que vimos hace unas 2 semanas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Verán, les voy a contar una mini historia, estaba haciéndole cuenta, y así como unos 30 años, mi mami y mi hermana y yo nos subimos y, no sé si la palabra sería cabalgamos, no creo, montamos en un elefante, ¿ya? Eso era súper dramático, ¿ya? Era bien alto, bien incómodo también, ¿ya? Recontra incómodo, ¿ya? Esto es
como algo que llamaría la atención. Y se ve estas 3 subidas en un elefante, ¿qué es esto? Ya. Ahora bajamos la escala. Recientemente me fui con mis hijos a una hacienda y había un caballo. En el caballo se subía una persona adulta, ¿no? Y como razonable. Ya, no es que se veía recontra imponente, pero se veía adecuado. En el pony, un adulto ya se veía un poco ridículo, ¿no? Mi hijo Daniel, de 5 años, él se veía bien en el pony, ¿no? En el caballo ya, o sea, también, pero en el pony él quedaba bien. La Sara también. Pero yo subida en el pony ya era como un poco extraño. Y gracias a Dios tuvimos la oportunidad de ver en este mismo paseo el caballo, el pony y un burrito que había nacido hace 4 días. Era una cosita tan hermosita y preciosa y peluchito, ya. Pero de ninguna manera era algo imponente, les juro. En nada se comparaba el burrito de 4 días con el elefante en el que me subí hace todos esos años. Para nada. ¿Y por qué les digo esto? Porque el Señor Jesús decide hacer su entrada en un burrito. Y en un burrito medio pequeño, en un pollino, no en un gigante burro. No sé si habrá burros de cepa, pero evidentemente era un burrito chiquito, ¿ya? Entonces, yo lo que les quiero llevar a ver aquí es que la entrada triunfal del Señor a Jerusalén fue porque el Espíritu movió las cosas, primero para que se cumplan las profecías, y segundo, el Espíritu se movió en el corazón de la gente para que entiendan que a Él tenían que adorarle. No se movieron a adorarle por el show que estaba poniendo el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros vemos o sea, en la actualidad, ¿no? Creo que las situaciones más familiares que tenemos como de un show para que la gente salga a ver y aplauda y vitoree, en la actualidad son tal vez en campañas políticas, ¿no? Entonces viene y hay parlantes y hay un montón de autos y hay banderitas y lanzan camisetas y lo que sea que lancen, y también hay música ahí, por ahí hay unos artistas danzando, están en algún carro ultra blindados, subidos en la... Entonces hay todo un espectáculo que lleva a la gente a salir a ver. Esto era una persona subida en un burrito, ¿ya? Él no estaba armando un show para que le alaben. El Espíritu Santo estaba moviendo a la gente a entender lo que ellos estaban diciendo. Bien, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Ellos entendieron que este era el Mesías que estaban esperando, era el novio enviado para su novia a la iglesia. ¿Por qué? Porque le gritan estas palabras que tradicionalmente se le decía a un novio cuando llegaba ya el día para ver a su novia. Entonces ellos entendieron eso, no, como les repito, no por el show, no porque Jesús había contratado una banda, globos con helio, nada de estas cosas, no. O sea, realmente era porque el Espíritu les permitió entender por un momento que ahí estaba llegando a Jerusalén el Cordero de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que ellos empezaron a gritar lo que el Espíritu les dictó. Y a los religiosos esto no les gustó. Porque ellos esperaban un rey que venga, yo digo siquiera en el caballo, ya, siquiera. Posiblemente mejor en el elefante. Y con toda la corte real, pero, o sea, alguien que se note que era más poderoso que Roma. Que a la vista, a simple vista, con sus ojos humanos, se vea que el Mesías era más poderoso que Roma, que era quien les oprimía en este momento, ¿no? No, pues uno subido en un pollino. Eso no es lo que ellos esperaban. Entonces dijeron, oye, diles a tus discípulos que ya, pues, o sea, silencio, ¿qué están diciendo? Y él les dijo, si ellos no hablan, van a hablar las piedras. Vea, usted, lamentablemente, no es como que es indispensable para la obra de Dios. Usted tiene el privilegio de servirle a Dios. Ya, entendamos que si yo no hablo, las piedras van a hablar. El burro de Balaam va a hablar. Quien sea va a hablar. Hasta los inconversos van a hablar. Si usted se calla. Y si usted no da testimonio del Mesías. ¿Ya? Pero no nos perdamos la oportunidad. No esperemos que las piedras tengan el honor de hablar cuando nosotros teníamos el primer puesto para hablar y desperdiciamos eso, porque ya ahora, ¿qué van a decir?
Mira, estoy diciendo que ese subido en el pollino es mi rey. Exactamente eso es lo que estaban diciendo. Exactamente eso es lo que estaban diciendo. No se avergüenza del evangelio. Si al mundo le parece ridículo, es una pena por el mundo. Pero usted no se avergüenza del evangelio. Entonces, cuando el Espíritu les mueva a alabar, alaben. Cuando el Espíritu les mueva a adorar, adoren. Cuando el Espíritu les mueva a hablar, hablen. Y cuando lo único que tienen que hacer es simplemente vivir sus vidas conforme a lo que Él dice, vívanlas para que la gente pueda ver y no se pierdan el privilegio de ser testigos de esta maravilla que es nuestro Rey, que vino al mundo para morir por nosotros. Ya, continuemos con Lucas. Más adelante y tenemos una escena que es como un poco triste, no, bastante triste. Lucas 19, 41 al 48 nos dice, cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero ahora eso está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Luego entró en el templo y comenzó a echar de allí los que estaban vendiendo. Escrito está, les dijo, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Todos los días enseñaba en el templo y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo porque todo el pueblo lo escuchaba con gran interés. Ya, miren. Imagínense esto, Jesús mirando a la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, que es importante a través de la Biblia en general. Y mira esta ciudad y le da tristeza de esa ciudad. Ese rato la ciudad parecía estar bien, muy bien, a la vista, ¿no? Y él se lamenta porque les dice que cómo quisiera hoy que pudieran entender qué es lo que les puede traer paz. Y esa es una razón que, así como Jesús se lamentó de Jerusalén, a veces no, se podría lamentar tranquilamente de todos nosotros. Decir, hijos, ¿cómo quisiera que por una vez entendieran qué es lo que de verdad podría traerles paz? ¿No? Que de verdad, o sea, y Jesús con lágrimas en los ojos les está diciendo, yo quisiera que sepan y entiendan qué es lo que de verdad podría traerles paz. Miren, en este momento ellos pensaban que ¿qué es lo que les podría traer paz? O sea, humanamente ellos pensaban que a lo mejor un cambio de gobierno les podría traer paz, ¿no? Tal vez la reducción de los impuestos les podría traer un poco de paz y alivio. Evidentemente, ellos estaban confiados en que el muro les podría traer seguridad. Y Jesús les está diciendo, ni una sola de esas cosas es lo que les va a llenar de paz. Ni el cambio de gobierno, ni sus finanzas, ni la reducción de impuestos, ni que Roma deje de oprimirles, ni que su muralla sea más alta, ni que pongan una cerca eléctrica en su casa, ni nada, ¿no? Nada de esas cosas. La razón por la que no tienen paz es porque no se dieron cuenta de la salvación que el Señor ha mandado a ustedes. No reconocieron eso. Nosotros, en teoría, reconocemos esa salvación. Nosotros sabemos que en Él está nuestra salvación, que en el Señor Jesucristo está nuestra salvación. Eso es lo que nos puede dar paz. Y si el gobierno estaba como en esa época, igual podemos tener paz. Y si los impuestos, igual. Y si la muralla había que edificar doble y triple muralla, igual podíamos tener paz en el Señor y podemos tener paz en el Señor. Porque cuando nos olvidamos que solamente en Él podemos tener paz, realmente nos perdemos la bendición que es vivir como hijos de Él. Cuando estamos preocupados de que, a ver, yo voy a hacer esto ahí sí voy a estar bien. Voy a hacer esto porque ahí sí voy a estar seguro. Voy a invertir mi dinero de esta forma porque ahí sí tengo la seguridad para el futuro. Vea, usted no sabe nada del futuro. Lamento informarle, no sabe nada del futuro. Ya, excepto lo que el Señor dice en la Biblia, fin. Nada más. Solo va a poder estar en paz cuando pueda entender esto, que realmente
en Él está la paz. ¿Ya? Y Él les dice de la destrucción que les vendría. Pero a nosotros también nos puede venir destrucción si no entendemos claramente. Vean que nos muramos aquí, como ya hablamos de lo de Job. No, no es problema. Luego viene nuestro relevo, como decía en Job, y nosotros nos vamos a dormir, fin. Eso es todo. Pero que se nos quite la paz que el Señor tenía para nosotros, eso es culpa nuestra, por no poner nuestros ojos en el lugar donde deberían estar. ¿Ya? Entonces, hay otra cosa que nos dice en el 47. Miren, es que Jesús enseñaba en el templo todos los días. Todos los días. ¿Ya? ¿Y qué pasaba con el pueblo? El pueblo lo escuchaba con gran interés. Miren, realmente es triste que pensemos que alguien está, voy a decirlo de la manera que se oye, ¿ya? Entre comillas, perdiendo el tiempo estudiando tanto la Biblia. Es triste que alguien crea eso, porque no es triste que opinen que yo estoy perdiendo el tiempo estudiando la Biblia. O sea, yo estoy bien estudiando la Biblia. Yo soy feliz leyendo lo que el Señor tiene que decirme y viendo lo que dice este capítulo y el demás acá y el demás de allá y aprendiendo y conversando con el Señor y orando y estando aquí o lo que sea. Ya, yo estoy feliz. A mí me da pena por la persona que crea que pasar tiempo con el Señor es perder el tiempo. Verán, antes, hace años, ya el Señor me ha cambiado. Antes me enojaba que alguien piense eso. Porque si tienes tiempo para, me invento, ver fútbol todos los días y eso no te parece una pérdida de tiempo, o jugar videojuegos todos los días y eso no te parece una pérdida de tiempo, y la palabra del Señor te parece una pérdida de tiempo, ya. Luego pasé por otras épocas en que a lo mejor me daba como un poco de, les digo la verdad, me daba chiste, porque, o sea, sentía como, ay, ya, como, qué nivel de ignorancia, ya. Pero ahora me da gratitud y humildad ante el Señor de decir gracias porque tú me permites disfrutar de esto. Porque yo también podría ser de los que echa la intelectual o echa la trabajadora o echa la, ¿qué será pues? La dedicada, la no sé qué. Diría, no, para esas cosas yo sí que no tengo tiempo. Yo sí estoy, o sea, yo sí tengo responsabilidades, yo sí tengo cosas que hacer. Yo sí soy una mujer de trabajo, de emprendimiento, de visión. Yo no tengo tiempo para estar en la iglesia todos los días o estudiando todos los días. No. Ahora más bien me da gratitud hacia el Señor y como les digo, y una sensación de humildad, decir gracias porque me permites disfrutar de estudiar tu palabra y gracias porque me permites entender que no es una pérdida de tiempo escucharte todos los días. Todos los días yo quiero. Y quiero hacer esta distinción entre que yo hable con Él, yo ore, yo lea su palabra, porque disfruto de mi relación con Él versus la religiosidad en la que podría caer. No, a ver, yo tengo que despertarme a las 6 de la mañana para leer mis 10 versículos y hacer mi cuadernito y subrayar, porque eso me dijeron que tengo que hacer. Y si no, fallado, ¿ya? Carita triste, ¿no? Si es que me desperté a las 6, carita feliz o estrellita también. 6:30 ya cristiano mediocre. 8 de la mañana vaga. No estás apto para esto. No, yo estoy hablando con el Señor y estudiando la palabra porque amo hacerlo. No porque religiosamente alguien me ha dicho, tienes que, porque si no, has incumplido, has fallado, eres una mala persona. No, yo amo estudiar la palabra del Señor y yo anhelo que en cada uno de nosotros crezca este amor, así como estaba creciendo en el pueblo, escucharle ahí toditos los días en el templo, enseñarles. Usted no tiene que ir al muro en el templo de Jerusalén, a lo único que queda, al pedazo que queda, para hablar con Él y escucharle. Usted abra su Biblia y ya, póngase a orar y ya, ¿no? Parado, sentado, mientras camina, mientras hace otras cosas, hable con Él, no pierda el tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque Él está vivo, estamos hablando claramente, Él resucitó, entonces usted puede hablar con Él, ¿ya? Entonces, continuemos. Ya me fui de largo con esto. Lucas 24 del 1 al 12 nos dice, vamos a la parte de la historia de la resurrección. Una vez más, recuerden lo que les dije del trabajo de detectives. En los diferentes evangelios tenemos diferentes detalles, no contradicciones, diferentes perspectivas. Recuerden esto cuando estén armando su historia mental de cómo fue este momento, ¿ya? Lucas 24, 1 al 12 nos dice, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado.
encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron 2 hombres con ropas resplandecientes. Asustados se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos del relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Ya, ¿qué es lo que pasa aquí? Miren, esto es algo de lo que justamente Fabián en Pascua nos hablaba, que es de recordar. Recordar. ¿Cómo recordaron las palabras de Jesús? Porque alguna vez las oyeron. Si nunca las hubieran escuchado, no tenían nada que recordar. ¿Ya? Y esto es nuestro trabajo, como hablábamos en la fiesta, de enseñar a nuestros hijos, de enseñar a nuestros nietos, de nosotros mismos recordar, para que el rato que necesitemos el Espíritu Santo, de la manera que sea, ¿no? De la manera que sea, porque cada uno de nosotros sabe que el Señor nos ha hablado de diversidad de maneras, ¿no? En la Biblia, por una prédica, por la radio, por un evento, por muchas cosas. Y hemos recordado. Pero no podemos recordar lo que no sabemos. No podemos recordar lo que no. Verán, el ejemplo que yo les digo ahora, cuando yo era pequeña, yo no sé cuántos números de teléfono me sabía, pero bastantes. Podía llamar a mis tías, a las casas de mis abuelas, a varios lugares. Ahora, si me sé 5 números de teléfono de memoria, es decir, bastante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no he recordado, ni he necesitado, para nada. Se pierde mi celular, no sé cómo comunicarme con ninguno de ustedes. En resumen, ¿no? Ya. Entonces las palabras del Señor Jesús no podemos dejar que queden ahí en el olvido. Y si no necesito, tengo en mi celular. No, que téngalas en su mente, téngalas en su corazón, para que cuando les pase lo que les pasó a las mujeres, corroboren los hechos con lo que dijeron, lo que dijo el Señor Jesús, vea que concuerda y sepa cuál es la verdad. Eso es lo que debemos hacer, porque si no, vienen unos hechos y alguien nos dice, es que la Biblia dice que no sé qué, nosotros, así ha de ser. No, usted tiene que saber, porque en los momentos complicados, en los que parezca que la realidad no tiene sentido, como en ese momento, que parecía que la realidad no tenía sentido, porque ¿cómo es posible que vayan a la tumba, la piedra esté movida y no esté Jesús ahí? Pero se acordaron que esto ya estaba dicho por el Señor y ahí tuvo sentido la realidad y tuvo sentido lo que estaban viviendo y pudieron hablarles a otros de esto. Aunque a los otros, a la mayoría les pareció una ridiculez lo que ellos estaban diciendo. Ellos también seguramente escucharon las palabras, pero en ese momento no recordaron. A Pedro le entró la duda. Decía, a ver, ¿qué dicen? Vamos a ver qué es lo que está pasando. Y me gustó en el Comprendiendo y Viviendo de esta semana, cómo el pastor Garfield Miller hablaba de que no es que la piedra estaba movida porque si no Jesús no podía salir, ¿no? Sino que estaba movida por el bien de los que entraron a ver, para que ellos puedan ser testigos de que ya no había un cuerpo ahí, de que Jesús estaba vivo. ¿Ya? Entonces eso, que nosotros podamos comparar la palabra con lo que estamos viendo y entender. ¿Ya? Para eso tenemos que recordar, y para recordar tenemos que saber primeramente. Y aquí tenemos, vamos a la siguiente, tenemos Corintios y luego vamos a pasar solo por los salmos, porque esos salmos nos hablan mucho de recordar. En Corintios, 1 de Corintios 11, 23 al 34, vamos a leerlo rápidamente, dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí.
De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es del nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examinamos nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplinará para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. Bueno, de esto hemos hablado todas estas 2 semanas en Pascua, así que no me voy a detener, pero una vez más, tenemos esto, en memoria mía. Si el Señor nos llama a seguir recordando es porque sabe que nos podemos olvidar. Así como les digo, yo este rato no me sé los teléfonos de la casa de mis primos, no me sé los teléfonos de nada, porque no he necesitado recordar, ni he puesto en práctica, ni he utilizado hace años. Que no nos pase esto con las palabras del Señor Jesús. Así que recordemos, esto de Corintios ya hemos estudiado esta semana, así que voy a pasar rápidamente, pero voy a leerles 2 salmos, que son los que teníamos para esta semana. Vamos primero al que tenemos el jueves, Salmo 22, vamos a leer versículos saltados y dice, 22 del 1 al 2 dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. El 7, cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos meneando la cabeza. Confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en Él se deleita. Que sea Él quien lo libre. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cargan. Contra mí abren sus fauces leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja. La lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados. Me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, Señor, no te alejes. Fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. ¿Ya? Tenemos este salmo que evidentemente es un salmo profético de lo que pasó con el Señor Jesús en la crucifixión. Y vemos que, hablando de recordar, vemos el versículo 1, cuando el Señor sabemos que dijo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y muchas veces no pensamos en esto, en que en el momento de su angustia el Señor estaba hablando con su Padre, sí, pero estaba recordando un salmo. Estaba levantando un salmo ahí en la cruz. Estaba hablando del Salmo 22. Y es tan trascendente eso de que en nuestro momento de angustia, en nuestro momento de dolor, pueda venir a nuestro corazón la palabra del Señor y pueda salir de nuestros labios. Eso es tan necesario en nuestras vidas. Y vemos que en este momento absolutamente crítico de la vida del Señor Jesús, hubo palabra de Dios en sus labios. Hubo salmo en sus labios. Recordemos esto, ¿ya? Y por favor, que con este salmo nos quede claro que no es como, no, es que lo que pasa es que todo estaba arreglado. Claro, verán, cuando Jesús se subió a la cruz les dijo: cuando yo esté ahí arriba, ustedes se sortean mi ropa ya, para que se cumpla el Salmo 22 y luego quedar bien cuando me muera. Por favor, o sea, realmente ya dejemos de creer ridiculeces, ¿no? Y peor dudar, así como, yo oí que eso a mí me dijeron que eso de Jesús ya era planificado y que por eso todo salió igual. Vea, en serio, deje de creer cuentos ridículos, ¿ya? Vea que estaba claramente profetizado en el Salmo 22 y vea cómo se cumplió y diga, wow,
adoro realmente a un Dios admirable. Esto es perfecto. Eso es lo que debemos sacar de conclusión. No se pusieron de acuerdo. Pero bueno, vamos finalmente al último salmo que íbamos a leer el día de hoy, que es Salmo 22, del 20 al 31. Seguimos, por favor. Más adelante. Eso. Libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de esos perros. Rescátame de la boca de los leones. Sálvame de los cuernos de los toros. Proclamaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Alaben al Señor los que le temen. Hónrenlo, descendientes de Jacob. Venérenlo, descendientes de Israel, porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre. No esconde de Él su rostro, sino que lo escucha cuando Él clama. Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea. Ante los que te temen cumpliré mis promesas. Comerán los pobres y se saciarán. Alabarán al Señor quienes lo buscan. Que su corazón viva para siempre. Se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán todas las familias de las naciones, porque del Señor es el reino. Él gobierna sobre las naciones. Festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra. Ante Él se postrarán todos los que bajan al polvo, los que no pueden conservar su vida. La posteridad les servirá. Del Señor se hablará a las generaciones futuras. A un pueblo que aún no ha nacido le dirá que Dios hizo justicia. Miren, este salmo está hablando de ustedes y de mí. Nosotros éramos un pueblo que en ese momento aún no existía. Y ahora estamos aquí en la congregación alabando, levantando el nombre del Señor, porque Él ha hecho justicia. ¿Ya? Así que todo lo que decía este salmo, todo se ha cumplido. Desde la crucifixión, la resurrección y la alabanza, en boca de pueblos que en ese momento aún ni siquiera existían, ni más o menos, ni un poco. Y aquí estamos, alabándole y adorándole. ¿Por qué? Porque la resurrección del Señor Jesús es una realidad y eso no podemos tener en duda nunca, nunca, nunca. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y dispongámonos para alabar al Señor.